Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número uno de la materia Temas selectos de Derecho Mercantil de la unidad número 4, el comerciante. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar la figura del comerciante y su importancia dentro del derecho mercantil. De esta forma, es que a lo largo de toda esta cápsula poco a poco iremos hablando acerca sobre el estudio, así como también la comprensión de quién puede ser el comerciante, sus características y su papel en las actividades comerciales para comprender su relevancia dentro del ámbito jurídico mercantil. De esta forma es que, para poder empezar, tenemos que recordar principalmente que el comerciante es la persona física o moral que realiza actos de comercio, ya sea de manera habitual, con fines de lucro o de forma eventual. A lo que voy, en todo caso, el comerciante principalmente va a ser esa persona que hace actividades de comercio de forma habitual. Pero bueno, a lo que voy, esta figura va a resultar fundamental dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque va a contribuir uno de los principales sujetos que intervienen en las relaciones comerciales. Por esa razón es que en el Código de Comercio se considera comerciante a la persona que tiene capacidad legal para ejercer el comercio, hacer de él su ocupación ordinaria. Es decir, no basta con realizar un acto de comercio de manera aislada, sino que es necesario, así que realizado de forma habitual, la actividad comercial conforme a nuestro código de comercio. De esta forma es que el comerciante también puede ser una persona moral como las sociedades mercantiles. A lo que voy, de esta forma es que estas entidades cuentan con personalidad jurídica propia y realizan actos de comercio conforme a la legislación mercantil aplicable. De esta forma es que un comerciante es necesario como tal, bueno, para considerarse un comerciante es necesario contar con capacidad legal para ejercer dicho comercio. A lo que voy. Esto implica que la persona debe tener como tal aptitud jurídica para realizar actos de comercio y asumir obligaciones derivadas de dicha actividad. De esta forma es que la legislación establece que puede ser comerciante las personas mayores de edad que no tengan impedimento legal para ejercer dicha actividad económica, así como también debe ser esencial que el comerciante como tal pueda ser tanto persona física o persona moral constituida conforme a la misma legislación, en caso de una persona moral, en este último aspecto. A lo que voy, de esta forma vamos a entender que también existen limitantes, limitaciones para ejercer el comercio dentro de nuestra república, como por ejemplo, en el caso de servidores públicos, jueces o determinadas autoridades, por lo que estas personas no pueden realizar como tal actividades comerciales debido a la naturaleza de sus funciones. Por lo tanto, estas disposiciones buscan principalmente evitar conflictos de intereses y garantizar la transparencia en el ejercicio de las actividades comerciales. A lo que voy de esta forma es que los comerciantes tienen diversas, como tal, obligaciones establecidas por la legislación mercantil. Por ejemplo, en este caso, una de las principales obligaciones es la inscripción en el registro público del comercio, la cual permite dar de cierta forma publicidad a su actividad comercial. Por esa razón es que también encontramos como una obligación fundamental es llevar su contabilidad conforme a la disposición legal. Eso sí menciona que también es fundamental que se encuentre debidamente registrada dichas operaciones comerciales y conserve la documentación pertinente e idónea relacionada a su determinada actividad. Eso sí menciona que también debe conservar lo que es la correspondencia y documentación vinculada en sus operaciones mercantiles, por lo que dichos documentos pueden servir como medios de prueba en caso de controversias. Por lo tanto, estas obligaciones permiten como tal garantizar la transparencia de las actividades comerciales y de cierta forma fortalecer la seguridad jurídica en las relaciones mercantiles del día a día. A lo que voy, al final de cuentas, el comerciante también cuenta con derechos dentro del derecho mercantil. Es decir, entre ellos, por ejemplo, se encuentra la libertad de ejercer el comercio. Es decir, siempre que respete obviamente a las disposiciones legales
aplicables. Por lo tanto, el comerciante tiene derecho a celebrar contratos mercantiles, a participar en actividades de comercio, o utilizar instrumentos mercantiles para desarrollar sus actividades económicas, entre otros. Al final de cuentas, estos derechos le permiten desarrollar sus actividades dentro del marco jurídico aplicable y establecido, por ejemplo, en nuestro país. Por lo tanto, es importante establecer que el comerciante, como tal, que radique en nuestro país, como tal, de cierta forma, debe desarrollar adecuadamente sus actividades económicas. Pero bueno, respetando obviamente la legislación contemplada en nuestro país. Por lo tanto, no debe realizar actos ilícitos. De igual forma también lo que es el impulsar la producción y distribución y comercio de bienes y servicios, como tanto el comerciante representa en este aspecto una figura esencial en el derecho mercantil, al momento de contribuir justamente en esos aspectos, así como también al crecimiento económico y el desarrollo del comercio en nuestra sociedad mexicana, por ejemplo. De esta forma es que el comerciante tanto puede ser una persona física o moral, en la cual obviamente realiza actos de comercio de manera habitual y con un fin de lucro. De esta forma es que esta figura constituye uno de los sujetos principales dentro del derecho mercantil, ya que de cierta forma participa directamente en la actividad económica y comercial. Por esta razón es que conforme a nuestro Código de Comercio en nuestro país, son comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer dicha actividad económica en el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria y habitual. Por lo tanto, esto significa que el comerciante no realiza actividades como tal comerciales de manera ocasional, sino de manera continua y profesional y obviamente lícita, ya que de esta forma puede dedicarse a diversas actividades económicas como la compra y venta de mercancía, la prestación de servicios mercantiles, la distribución de productos o la intermediación de comercio, por ejemplo, etcétera. A lo que voy, al final de cuentas, estas actividades se desarrollan con la finalidad de obtener un beneficio económico el día de mañana. Por esta razón es que, al final de cuentas, ser comerciante, tanto para persona física o persona moral, va a traer tanto derechos como también obligaciones. Es decir, por ejemplo, las personas físicas, como tal, somos individuos que realizan actividades, si somos comerciantes, económicas, comerciales, por cuenta propia, como por ejemplo propietarios de un negocio, vendedores o incluso también prestadores de servicios. A lo que voy, al final de cuentas, por ejemplo, las personas morales también pueden ser comerciantes, las cuales como tal son entidades constituidas conforme a la legislación aplicable en nuestro país, como por ejemplo sociedades mercantiles que como tal cuentan con personalidad jurídica propia. A lo que voy, estas sociedades como tal pueden estar integradas por una o varias personas, una colectividad, y realizar actividades comerciales de manera organizada, ya que la misma legislación establece que para ser comerciante se requiere contar con capacidad legal para realizar dicho acto. A lo que voy, esto va a implicar primero que nada ser mayor de edad y no encontrarse impedido por la ley para ejercer actividades comerciales. En consecuencia, al final de cuentas, esta clasificación permite identificar quiénes pueden participar en las actividades de comercio y asumir dichas obligaciones de derecho mercantil y absolutamente quienes no pueden participar en actividades de comercio. A lo que voy, de esta forma es que el comerciante presenta diversas características que lo distinguen dentro del ámbito jurídico mercantil. Por ejemplo, una de las principales características que va a tener es que puede realizar actos de comercio de manera habitual, lo que implica que su actividad es constante. Otro ejemplo de otra actividad que también puede, lo va a identificar es que como tal actúa con fines de lucro. Quiere decir, busca obtener un beneficio económico a través de sus operaciones comerciantes. Por lo tanto, el comerciante también asume obligaciones mercantiles derivadas de dicha actividad. De esta forma, estas obligaciones se encuentran como tal, llevar su contabilidad, inscribirse en el registro público del comercio y como tal, conservar la documentación relacionada con dichas operaciones. Por lo tanto, estas características como tal permiten identificar al comerciante y como tal determinar su participación dentro de las relaciones comerciales. Por lo tanto, el comerciante tiene una gran importancia dentro del derecho mercantil, ya que es uno de los principales sujetos que participan en las actividades económicas,
ya que de esta forma, a través de su actividad, se impulsa la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, lo cual implica que el comerciante también contribuye como tal al desarrollo económico, generando como tal empleos y fomentando la competencia dentro del mercado. Por esa razón es que estas actividades permiten el crecimiento del comercio y el fortalecimiento de la economía del día a día, ya que de esta forma es que el comerciante tiene la responsabilidad de compartir con las disposiciones legales aplicables, y compartir y de igual forma también cumplir con las disposiciones legales aplicables. Por esa razón es que podemos llegar a la conclusión que debe garantizarse esa transparencia y esa legalidad en sus operaciones comerciales. Por lo tanto, su papel como tal resulta fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema económico y jurídico aplicable en materia mercantil para que se pueda conducir como un comerciante. Obviamente respetando la legislación también aplicable y vigente en nuestro país en materia mercantil. Pero bueno, de esta forma es como debemos entender quiénes pueden ser comerciantes, ya sea una persona física o moral, que básicamente tiene una actividad económica, la cual obtiene un lucro y la hace de forma habitual, de forma constante. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Más adelante empezaremos a abordar temas también bastante interesantes, como por ejemplo la división en específico entre una persona física y una persona moral, una persona colectiva, que a detalle y de forma introductoria ya vimos su diferencia. Pero las siguientes cápsulas las vamos a empezar a abordar de forma más detallada, así como también en específico cuáles son los deberes de un comerciante, y de igual forma también cómo es que se puede identificar a esas personas inhabilitadas para ejercer el comercio y justamente cuáles son esas, de cierta forma, imposibilidades para poder ser comerciante, por ejemplo. Pero bueno, todos esos aspectos los estaremos analizando en las próximas cápsulas. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.